Mire esta vaca, Serafín. Musa inspiradora de miles de composiciones escolares. Y ahora es acusada de traficante de colesterol por el naturismo apátrida. Nos da su leche, su carne, su cuero. Lo quiero ver a usted haciéndose una campera de zapallitos. Claves de lectura. Obras de escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Roberto Fontana Rosa. Nació en Rosario en 1944 y murió en la misma ciudad en 2007. Comenzó trabajando en una agencia de publicidad y como ilustrador en la revista Boom. Más tarde ilustró para la revista cordobesa Hortensia, donde apareció Inodoro Pereira, el renegado. Publicó en las revistas Satiricón, Mengano, Humor Registrado y en el diario Clarín. Adaptó a historieta clásicos de la literatura, como La Odisea y Moby Dick. También algunos de sus cuentos, como pasa con Ulpidio Vega, que apareció en el número 3 de la revista Fierro. Fue colaborador creativo de Lelutier. Escribió crónicas deportivas, novelas, guiones de cine y cuentos. Pero hoy vamos a analizar sus historietas. Victorino Lonco Peulén, el indio Victorino. Llegó a Talleres proveniente del Sportivo Mojón del Chusco, de la Reserva Indígena de Salares Finos, y a poco se convirtió en el ídolo por su asombrosa condición de estar siempre en el lugar preciso, en el momento exacto. Olfato para el gol. Roberto Fontana Rosa. Sus creaciones son pequeños chistes que entran por los ojos y por la risa. Breves historias que sorprenden, porque a veces pueden ser algo tristes o dar miedo, pero siempre son escritas desde el humor. Sus historietas siempre juegan con lo que se supone es el sentido común. Muchas se relacionan con las caricaturas, esos dibujos que al copiar la imagen de alguien exageran ciertas características para causar risa. Fontana Rosa toma el sentido común sobre lo argentino. También los sentidos de la venganza, la justicia o el amor. Algo de todo eso se puede leer y ver en Semblanzas Deportivas, que guionó y dibujó para la mítica revista de historietas Fierro. También dicen que el ombú no es un árbol, que es una hierba. Y él sigue ahí, altivo, sin reparar en falsos encasillamientos. Inodoro Pereira, Roberto Fontana Rosa. Inodoro Pereira es un personaje que ayuda a comprender el alcance de sus historietas, lo que hizo con la tradición literaria en Argentina, cómo la incluyó y cuestionó en sus trabajos. Inodoro Pereira se parece al gaucho Martín Fierro, creado por José Hernández para contar las penas y luchas de los hombres seminómades de la Pampa Argentina durante gran parte del siglo XIX. Pero es una parodia, una forma de burla que lleva en sí misma un homenaje y una crítica a eso homenajeado. Esto es, a la idea de que el gaucho representa la esencia de lo argentino. Infinidad de veces Sperman, el hombre del sexo de hierro, debió enfrentarse con peligros mortales, pero jamás como cuando debió combatir contra la mujer del hielo. Sperman, Roberto Fontana Rosa. Las historietas son una forma de contar historias. Funcionan al mismo tiempo con diferentes procedimientos del cine, de la literatura y de las artes plásticas. Muchas viñetas se organizan como planos cinematográficos, donde se relacionan el paisaje, el fondo y los personajes.
Se puede contar con primeros planos, planos detalle, picados, contrapicados y contraplanos. También plantean una relación particular con la palabra. Los globitos funcionan como la línea del diálogo en las obras literarias. También indican los modos en que se elige qué tipo de palabras, qué tipo de oraciones, qué tipo de lenguaje van a usar los personajes. O la voz del narrador, del que cuenta la historia. Mirá hasta dónde salpicó la sangre, Mut. Si le disparaba antes, me manchaba el traje. Buggy el aceitoso, Roberto Fontana Rosa. Buggy el aceitoso es una parodia de la película de Harry el Sucio, protagonizada por Clint Eastwood, y también de las películas del policial negro norteamericano. En esas películas, que a la vez se relacionan con las novelas del policial negro, el protagonista siempre es un detective privado que persigue a los criminales, pero que en general usa los mismos métodos que ellos. Buggy es un asesino a sueldo, alguien que no parece tener moral, no parece seguir más ley que la propia. Se expresa mediante oraciones cortas y siempre usa algún tipo de remate. Es detestable por los valores que defiende y al mismo tiempo hace reír. Fontana Rosa decía que a veces le preocupaba que algunos de sus lectores no pudieran ver la parodia y que tampoco entendieran la ironía. Pruebas irrefutables de que eran comunistas, comisario. El bastón quedó manchado de rojo. Chiste publicado en la revista Boom. Roberto Fontana Rosa. Las historietas también se relacionan con las artes plásticas, como la pintura o el dibujo. Cada historieta usa una o muchas técnicas para hacer sus dibujos. Podemos dividir las líneas de los dibujos en un gran grupo entre blancas y negras. Las líneas blancas son líneas simples, sobre fondos claros, y las líneas negras son gruesas, trazadas con fuerza, donde lo que importa es que se note el trazo, el color, para llamar la atención sobre esa línea en el dibujo. Los dibujos de Fontana Rosa podrían definirse por un mayor uso de las líneas claras. Pero también es importante el manejo del color, la combinación entre diferentes colores para que cuenten algo más, y que eso no sea dicho por las palabras. Me imagino que usted pagará. No pondrá en juego su buen nombre. La deuda externa, Roberto Fontana Rosa. Muchas de sus historietas hacen referencia a temas de actualidad política, económica, social o cultural. Por ejemplo, sobre el pago de la deuda externa y sobre lo que ese pago implicaba e implica para cada ciudadano del país está la tira La deuda externa, en Inodoro Pereira. Inodoro se disfraza de mujer porque no quiere que lo encuentren para evitar tener que pagar la deuda externa. La secuencia de la deuda externa usa algunas de las palabras propias del lenguaje de la economía, como las de correr intereses o stand-by, que al ser malinterpretadas por Inodoro, logran un efecto humorístico. Un buen chiste salva un mal dibujo. En cambio, un buen dibujo no salva un mal chiste. Entrevista a Roberto Fontana Rosa. Revista La Buhardilla. Las historietas de Fontana Rosa pueden tener referencias al cine, a otras historietas o a la literatura. Manejaba muchos registros distintos y todos convivían en sus dibujos y guiones. Podía incluso aclarar de forma explícita qué estaba haciendo, como pasa en ¿Acaso no matan a las lechuzas?, título que parodia una novela del policial negro. La historieta comienza con un personaje que dice que va a contar una historia, es decir, una narración dentro de otra. El humor es fundamental en sus historietas. A veces podía construir un chiste con remate en el último cuadrito de la historieta, y otras, cada cuadrito tenía en sí mismo un chiste, como si en realidad todo fuera una sucesión de chistes. Fontana Rosa creó personajes de historietas y retomó tradiciones nacionales e internacionales, el gaucho y el detective.
Adaptó historias de otros y propias a los dibujos en viñetas. Retomó viejos temas como la venganza, el amor y la cuestión nacional y los revisó para que los lectores los volvieran a ver con ojos nuevos. Cada historieta de Fontana Rosa puede ser un momento de risa y también de desconcierto. Hasta cierto punto, no sabemos muy bien qué tenemos que leer allí. ¿Una burla? ¿Una crítica? ¿Un homenaje? Hay algo claro. Cada una de sus historietas encierra un universo de preguntas dibujadas.